Bueno, en esta sesión vamos a ver una parte fundamental de nómina, que es el cómo trabaja. Es una parte que tenemos que tener muy clara para poder tener control de la información. A diferencia de programas como Word, Excel o programas que trabajan de la familia de Microsoft, trabajan sobre un solo archivo. Esto quiere decir, tú abres Word y después de generar un documento generas un solo archivo. Noi, en lugar de esto, genera una gran cantidad de archivos, por lo cual no trabaja de manera individual, requiere de una conexión a una carpeta a la que se le conoce como directorio de datos. La función del directorio de datos es almacenar toda la información que se va creando del sistema NOI, para lo cual, primero, antes de instalar, debemos de entrar a un lugar en donde vayamos a crear una carpeta normal. Voy a, por ejemplo, yo hacerla en documentos, y en documentos voy a generar una carpeta nueva. Vamos a suponer para este efecto que vamos a administrar los datos de una empresa o de un hotel. Voy a ponerlo así: Hotel Victoria Inn. Vamos a suponer que esta empresa la vamos a administrar. Si yo fuese a administrar, puedo administrar en hoy gran cantidad de empresas, o puedo llevar el control de los empleados de varias empresas. Voy a generar otro nuevo. Vamos a suponer que aparte de controlar al Hotel Victoria Inn, también vamos a controlar, no sé, una pequeña cocina económica. ¿Estamos? Entonces, tenemos esos dos negocios que estamos administrando. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es instalar el sistema o crear esas carpetas, convertirlas en directorio de datos. A esto también le llamamos instalar el sistema en la carpeta o en el directorio. Para lo cual vamos a abrir NOI, Windows más R, abrimos NOI. Ya abierto NOI, nos va a pedir la contraseña. Recordamos que el usuario siempre es administrador y la clave de acceso es ASPEL1, o podemos presionar la tecla F8. Y esta es la parte en la que vamos a trabajar en este momento. El directorio de datos nos indica en qué carpeta el sistema NOI va a mandar la información que empecemos a capturar. Aquí donde dice directorio de datos es importante, puedo presionar F2. Cada que yo encuentre símbolos o el logotipo de signo de interrogación, puedo presionar F2 para obtener los cuadros de diálogo, o puedo dar clic directamente en ellos. Y ahora podría yo localizar el directorio que voy a utilizar. En mis documentos, ya lo tenemos aquí. Voy a seleccionar la que se llama, en este caso, vamos a localizarla, Victoria Inn, ¿no? Que es la carpeta que generamos. Bien, entonces vamos a suponer que este va a ser nuestro directorio de trabajo. Otro punto importante, ya enlacé el directorio de trabajo. El otro punto importante es la fecha de la nómina. ¿Qué quiere decir la fecha de la nómina? Se refiere a no la fecha en la que estamos ingresando al sistema, sino la fecha en la que vamos a pagar la nómina que estamos instalando aquí. Recordando que los pagos pueden ser quincenales, semanales o mensuales, pues bueno, tenemos que poner la fecha exacta en la que vamos a pagar. Vamos a suponer que nosotros vamos a pagar el día 15, vamos a poner el 15 de enero del 2015. Vean cómo también la fecha no la ponemos con separadores de diagonales, sino directa, y aceptamos. El sistema nos indica que en la carpeta o en el directorio de datos no existe información de esta empresa. Vamos a decirle que queremos instalar. Y ahora vamos a confirmar, solamente vamos a confirmar todos los catálogos que nos pide instalar. Estos catálogos son datos actuales, no sé, ejemplo, vacaciones, catálogos sobre los sueldos o los salarios actuales. Estos después los podemos configurar, porque por eso ahorita nada más los vamos a confirmar para posteriormente hacerlo el cambio. Al concluir, nos dice que se ha instalado la base de datos para la fecha de la nómina, y entonces nos da la fecha de la instalación. Esto nos indica que esta empresa ya está instalada. Voy a aceptar. Con esto acabo de vincular o direccionar mi carpeta a mi directorio de datos en la nómina del día 15. Si yo voy a archivo, en cambio de periodo, puedo volver a ver esto y puedo poderme mover entre las diferentes empresas que tengo. Si yo veo, estoy conectado a la empresa Hotel Victoria Inn, y si doy un clic en donde dice la fecha, también aquí me muestra cuántas fechas o cuántas nóminas he pagado a esa empresa. ¿Sí estamos? Si yo acepto, voy a ingresar. Entonces, esa es la forma correcta de trabajar o de vincular mi computadora o mi sistema a mi directorio de datos. Bien, para salir también se recomienda utilizar el icono que tenemos aquí, que dice salir, en lugar de la X que siempre utilizamos. Esto es para generar el cierre de la sesión y que se desconecte la carpeta o el directorio de datos del programa. Si yo acepto, se va a cerrar mi programa. Bien, veamos ahora en la carpeta que se llamaba en documentos Victoria Inn. Estaba como Hotel Victoria Inn, vamos a revisarlo. Ya no está vacío, ahora tiene 67 elementos.
Todos estos archivos que tienen aquí son los archivos que permiten que esta carpeta sea considerada un directorio de datos y que NOI se conecte y se comunique con ella. Es muy importante, cualquier archivo que sea eliminado de aquí va a hacer que la falla general de mi sistema se genere. Si yo borro alguno de estos archivos, mi sistema ya no va a funcionar, no el sistema NOI, la conexión a la carpeta de Victoria-IN, y si tuviese información ahí se va a perder. Por eso es muy importante cuidar nuestras carpetas. Entonces, la información que yo genero en NOI realmente no está en NOI, está en la carpeta o en el directorio de datos. Notemos cómo la otra carpeta que hicimos, que era cocina económica, pues está vacía porque no se le ha hecho la instalación. ¿Sí estamos? Entonces, es importante que veamos y que tengamos siempre conscientes el cómo trabajan los directorios de datos. Si por el contrario ahora yo quiero instalar en la carpeta, vamos a instalar en la cocina económica, pero aquí vamos a instalar una fecha, vamos a suponer que esta vamos a pagar el día 07 del 01 del 15. Entonces ya tengo instalado ahora, vamos a confirmar la instalación, tengo instalado ahora también en la de cocina económica una fecha o una nómina, pero esta se va a pagar de manera semanal, ¿sí? Cambio de periodo, y para cambiarme entre empresas, noten cómo aquí estoy en la del 7, lo que tengo que hacer para cambiarme entre empresas es cambiarme de directorio de trabajo. Y ahora noten cómo aquí ya me da la nómina del 15, que es a la que puedo ingresar. ¿Sí estamos? Muy bien, esto es todo lo que tendríamos que trabajar en esta sesión, y lo importante de tener una carpeta de trabajo o un directorio de trabajo es cuidar ese directorio de trabajo, que no se pierda la información que está en el interior, y siempre vincular a mi programa con mi directorio.